Una bibliografía es el listado completo de todos los materiales empleados para realizar un trabajo de investigación. Llevar un registro adecuado de estas fuentes o referencias demanda conocer las técnicas pertinentes, siendo la más asequible la técnica del fichaje. ¿En qué consiste? Las fichas son instrumentos que sirven para registrar aspectos esenciales de los materiales que leemos. Asimismo, constituyen una valiosa fuente donde se acumulan significativas experiencias. Su principal función es anotar obras, artículos de revistas o periódicos que consultamos para poder llevar a cabo un registro personal de nuestras lecturas. Estas se pueden confeccionar en papel o cartulina de acuerdo a un modelo estándar, las cuales se guardan en un fichero que puede ser de madera o metal, o, en todo caso, en una caja conveniente. Usualmente, el tamaño considerado como el más apropiado es el de 12,5 por 7,5 centímetros. Clases de fichas. Entre las fichas más comunes encontramos las fichas de registro y las fichas de estudio o investigaciones. Clasificación de las fichas de registro. Las fichas bibliográficas son aquellas que consideran datos generalmente de una obra, ya sea el autor, el título y el pie de imprenta, que registra el lugar de la edición, la editorial, entre algunos datos importantes. Entre sus elementos encontramos al autor, el cual debe escribirse con letra mayúscula, mientras que él o los apellidos deben estar separados del nombre por una coma. El nombre solo lleva mayúscula inicial y concluye con un punto. En caso de que el autor sea una institución, aparece el nombre de ella en el lugar del autor. Si la obra no tuviese autor conocido, en lugar de un nombre se coloca la palabra anónimo y se continúa con los demás datos de la ficha. También debe consignar el título de la obra, el cual va en un renglón aparte con 5 espacios de sangría. Se escribe con minúscula, excepto la palabra inicial. Además, debe consignarse la edición, considerando el número de la misma, la cual va a continuación de la obra. Luego se registra el pie de imprenta, y estos datos van entre comas, los cuales se extraen de la portada del libro. Y otro dato importante es el número de páginas, el cual se redacta debajo del pie de imprenta, colocando el número total de páginas que consigna el libro. Las fichas hemierográficas permiten registrar los datos concernientes a un artículo determinado que aparezca en un diario, revista u otro tipo de publicación periódica. Sus características son muy similares a las bibliográficas, por lo que indicaremos algunas de sus diferencias. En el caso del autor, los apellidos se escriben con mayúscula, separados del nombre por una coma, concluyendo con un punto seguido, mientras que el título del artículo se coloca a continuación del autor, escrito entre comillas, además de punto aparte. Luego se escribe la preposición en, seguido por el título de la publicación periódica subrayado, y si además tuviera subtítulo, este se escribirá a continuación del título, finalizando con un punto seguido. Luego, los siguientes datos: la ciudad en donde aconteció el hecho, el año de la publicación, el volumen de impresión y el número de la publicación. Finalmente, se coloca la fecha y el número de páginas que abarca el artículo, utilizando la abreviatura PP para señalarlo. Cabe mencionar que no siempre las publicaciones contienen todos los datos indicados. Clasificación de las fichas de estudio o investigación. Las fichas textuales son aquellas que transcriben literalmente el testimonio directo del autor, y es ahí donde reside la importancia de la reproducción de la versión original. Por la naturaleza de estas fichas, suelen presentar diversas medidas, sugiriéndose el tamaño de 15 por 9,5 centímetros. Y entre sus elementos distintivos encontramos el epígrafe o encabezamiento, el cual se escribe en el extremo superior izquierdo de la ficha con letras mayúsculas, debiendo tener una estrecha relación con el contenido temático de la misma. Por otra parte, el contenido hace referencia a la cita que consignaremos en la ficha, texto que debe escribirse entre comillas y sin alteraciones.
y es recomendable que si al transcribir el texto omitimos la parte inicial o dentro de la cita dejamos de lado algunas palabras o cortamos la cita antes de que concluya el párrafo final, debe utilizarse 3 puntos suspensivos. En cuanto a los demás datos, se redactan concluida la cita en un renglón aparte y al extremo derecho de la ficha, consignando el apellido del autor y seguido de una coma va el nombre. En la siguiente línea, escribiremos el título de la obra junto al número de página donde aparece el texto citado. Las fichas de resumen permiten al lector sintetizar con sus propias palabras los contenidos que crean convenientes. En este caso, el resumen debe ser breve, exacto y concreto, y sus medidas son muy similares a la ficha textual. Entre sus elementos, normalmente se consigna el epígrafe, que se ubica en el extremo superior izquierdo de la ficha, consignando el título del tema. Luego, en el extremo superior derecho, debe aparecer la palabra resumen, también en letras mayúsculas. En cuanto al contenido, es recomendable que el compendio tenga una presentación esquemática, numerándose las diversas partes que comprende. Al terminar la síntesis, en el extremo inferior derecho se escriben los datos concernientes a la obra, entre ellos el autor, el título de la publicación y el número de páginas. Alcances finales. Por último, recuerda mantener un orden en la elaboración de tus fichas, considerando una adecuada legibilidad y una correcta ortografía, puesto que serán de utilidad en la producción de textos de carácter informativo o argumentativo, permitiéndote citar las fuentes correspondientes. No te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.